Aquí se inicia El Ciudadano TV. Reportajes. Noticias. Entrevistas. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos del Ciudadano TV? La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, destacó el gran crecimiento de la economía ecuatoriana en el primer trimestre del año. Una expansión positiva superior al 8%, muy por encima del promedio de crecimiento de la región, previsto para el 4.5%. Sin duda, una buena noticia, pues la previsión original era mucho más conservadora. Eso demuestra también la acertada conducción de la economía con hechos y decisiones, más que con encuestas y proyecciones. Hoy en El Ciudadano TV nos acompaña el ministro de Electricidad y Energía Renovable, Esteban Albornoz, y la vigencia del nuevo tarifario eléctrico para aquellos consumidores residenciales de más de 500 kilovatios hora al mes y de 700 en el caso del litoral durante los meses de invierno. También Enrique Fasano, director de uno de los diarios más prestigiosos del Uruguay, La República, para hablarnos sobre la necesidad de discutir el papel de la prensa en la estabilidad democrática de la región y su responsabilidad por muchas de sus acciones y omisiones. Arrancamos de inmediato entonces. El concurso para elegir al fiscal general de la Nación está a un paso de llegar a su etapa final. Galo Chiriboga, actual embajador del Ecuador en España, se perfila como el más opcionado a ocupar el cargo luego de una serie de impugnaciones que la comisión de selección las desechara por falta de sustento. Un informe de Yoconda Lor. 2 días le tomó a la comisión de selección del fiscal resolver las 9 impugnaciones que fueron aceptadas a trámite contra 4 de los 10 candidatos a fiscal general del Estado. El siguiente punto, señor secretario. Aceptar la impugnación en este punto. No se demuestran las presuntas graves equivocaciones de derecho y de apreciación. Sugeriría que se rechace este punto, el primer punto de esta impugnación. No tiene el control exacto de cuántas audiencias ha asistido. 6 impugnaciones contra Antonio Gagliardo, una contra Galo Chiriboga y una contra Gladys Sierra, fueron rechazadas por la comisión de selección, mientras que la impugnación que presentó la asambleísta María Paula Romo contra la candidata Elsa Moreno por supuesto mal desempeño a sus funciones como fiscal de Pichincha fue aceptada. Los 9 procesos fueron documentados y explicados en audiencias públicas por los impugnantes. De la misma forma, los comisionados escucharon las explicaciones y receptaron las pruebas de descargo de los impugnados, por lo que Ulvio Guadalupe, presidente de la comisión de selección, dice sentirse satisfecho con el proceso y defiende la transparencia del mismo. Ha sido una tribuna de la participación ciudadana que ha permitido que el pueblo, que la ciudadanía conozca por lo menos parte del perfil de los candidatos que van a desempeñar o la candidata que va a desempeñar la función de fiscal general del Estado. Situación que antes no era posible. Los impugnantes e impugnados ya fueron notificados de las resoluciones de la comisión y en la actualidad corre el plazo para que quienes no estén de acuerdo con ellas presenten sus apelaciones ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Resueltas las apelaciones y hasta la actualidad, el más opcionado para ocupar el cargo de fiscal general del Estado en reemplazo de Washington Pesantes es el candidato Galo Chiriboga. Yo sí puedo presentarle al país una hoja de vida que es pública y notoria. Fíjese usted, no hay ninguna impugnación a mi actividad pública, ninguna, ni como ministro de Trabajo, ni como ministro de Gobierno, ni como presidente de Petroecuador y ni como ministro de Minas y Petróleos. De existir apelaciones, el Pleno del Consejo de Participación tiene 2 días para analizarlas y 2 días más para resolverlas, por lo que se prevé que para el 10 de julio los ecuatorianos ya conozcan al nuevo fiscal general. En Quito, Yoconda Lor, El Ciudadano TV. El gobierno impulsará los juicios rezagados por los sucesos del 30 de septiembre, mientras para este mes que inicia se tiene previsto audiencias que definirán la suerte de algunos de los principales implicados en los hechos del 30S, como el coronel César Carrión, exdirector del Hospital de la Policía, y también Fidel Araujo, hoy exactivista de Sociedad Patriótica. La justicia determinó la culpabilidad del ex jefe de la escolta legislativa, Rolando Tapia, y 4 policías más, incluido el hermano de la asambleísta de oposición, Lourdes Tibán, por atentar contra la seguridad del Estado
e impedir que la Asamblea sesione. Luego de 10 horas de deliberaciones, el segundo Tribunal Penal de Pichincha, presidido por el juez Renato Vázquez, declaró al ex jefe de la escolta legislativa, Rolando Tapia, culpable de intentar contra la seguridad del Estado. En la resolución emitida a la madrugada de este martes 28 de junio, también actuaron los jueces Luis Manosalvas y Javier Andrade. Los magistrados además hallaron culpables a los informados Marco Tipán, hermano del asambleísta Lourdes Tipán, Francisco Novoa, Patricio Simancas, Mario Flores y Carlos Tacinchana. Durante 6 días, el fiscal del caso, Miguel Jurado, expuso sus alegatos y se inició el debate jurídico relacionado con cada uno de los acusados. La posición de la Fiscalía consistía efectivamente en que existe toda la evidencia documental y testimonial necesaria para ostentar nuestra acusación. De esa forma lo hemos hecho, han comparecido un sinnúmero de testigos que lo que ha producido es que yo creo el juzgador tenga la certeza en los actos que refiere la acusación fiscal. Nosotros tenemos todavía recursos, tenemos recursos de apelación, tenemos recursos de casación, pero creo, y hay que afectar la resolución, nosotros creemos que faltó mucho más valoración del Tribunal de Garantías Penales. Habíamos nosotros objetado la presentación de video, que era la prueba fundamental. El lunes 27 de junio la audiencia se desarrolló de manera reservada. La deliberación se inició a las 18 horas y se extendió hasta las 4 de la mañana del martes 28. La decisión final se tomó luego de la recepción de pruebas documentales, testimonios y alegatos de las partes. Creo que se ha empezado a hacer justicia porque todavía falta apelación, etcétera, pero faltan también los demás involucrados el 30 de septiembre. Aquí nadie actúa en base al odio, nadie quiere meter preso a nadie, queremos que se establezcan responsabilidades, que sepa la verdad, y luego establecidas responsabilidades, que se sepa la verdad. Podemos hablar de indulto, lo que quieran, pero nunca más la impunidad. Rafael Correa asistió esta semana a la 41ª cumbre de países miembros y asociados del Mercado Común del Sur, Mercosur. El presidente de la República instó a los países miembros a converger en la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, como el ente integrador de esta zona del continente. La UNASUR, al contrario de esfuerzos como la CAN y el propio Mercosur, propone una integración múltiple, es decir, política, económica, energética, cultural y social. Catalina Llanes estuvo en Luque, en Paraguay, y nos informa. Es tiempo de ajustar cuentas con la historia, y Paraguay es un factor fundamental, el centro de nuestra América, para esa integración latinoamericana. Ratificando que la integración es un hecho, inició el presidente de la República, Rafael Correa, su visita al Paraguay, país al que acudió para participar de la 41ª reunión de países miembros y asociados del Mercado Común del Sur, Mercosur. El Ecuador, como país asociado, propuso a los 4 miembros plenos, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, y a los otros 5 países asociados, Chile, Colombia, Perú, Venezuela y Bolivia, el planteamiento de una nueva arquitectura financiera y de un salario básico para la región. Si seguimos luchando individualmente, no lograremos vencer, seguiremos sometidos a ese gran capital. Si Ecuador solamente trata de imponer una política de salario digno y el resto de la región no lo hace, pues el capital fluirá donde se presentan mayores y mejores condiciones para su rentabilidad, donde más se explota a los trabajadores. Por eso es imperativo a nivel de Mercosur, a nivel de UNASUR, hablar del establecimiento de políticas laborales regionales y básicamente una política regional de salario digno que elimine esta competitividad artificial entre nuestros países sustentada en la explotación de los trabajadores. Punto para la agenda que Ecuador propone, la coordinación de políticas e instituciones tributarias, entre otras cosas, para poder tener políticas tributarias comunes en la misma lógica que lo anterior y para el intercambio de información que evite la elusión tributaria en nuestros territorios, que limitan las funciones redistributivas de los estados. Insistió en que la recién creada Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, se fortalezca como el espacio de debate político de la región. Además, instó a la CAN y al Mercosur a converger en la UNASUR. Debe ser nuestro nuevo universo integrador UNASUR, poniendo énfasis en la eliminación de las barreras no arancelarias al comercio, que reconozca realmente las asimetrías, que promueva nuevos actores en el comercio, principalmente pequeños y medianos productores, pero que supere el ámbito mercantil y vaya también a ser una unidad política de cohesión, de articulación de políticas internacionales, política de defensa, etcétera, como ya estamos avanzando en UNASUR.
El jefe de Estado aprovechó la ocasión para mantener una reunión bilateral con su homólogo Fernando Lugo. Tras finalizar la cumbre de jefes de Estado del Mercosur, el presidente Correa, junto a los mandatarios de Paraguay y de Uruguay, José Mujica, asistieron a la clausura de la 9ª Cumbre Social del Mercosur que se realizó en el Parque de Ñuguazú. Aquí el presidente Correa resaltó que la liberación de los poderes fácticos permitirá que América Latina alcance su segunda y definitiva independencia. La cumbre se desarrolló los días 28 y 29 de junio en la sede de la CONMEBOL, Confederación Sudamericana de Fútbol, histórica por ser la primera confederación creada casi 40 años antes que las siguientes en conformarse. En Paraguay, con imágenes de Cristóbal Hidalgo, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. El verdadero papel de los medios de comunicación en la sociedad no es un tema exclusivo que se discute en el país. Varios países de América Latina también lo hacen por medio de foros y seminarios como el organizado esta semana en Uruguay por la agencia de noticias IPS. El presidente de la República ha insistido en la necesidad de que América Latina debata qué hacen los medios y por qué en muchos casos se han convertido en adversarios políticos de los gobiernos de turno. Si los medios insisten en ese rol político, deben aceptar una respuesta política, ha dicho. Alejandro Álvarez viajó a Montevideo a auscultar el tema de la libertad de expresión y las relaciones de poder que se tejen detrás de los medios de comunicación. El rol de los medios de comunicación como empresas privadas o de servicio público no solo está en debate en Ecuador, sino en América Latina. Esto se demostró en el Seminario Regional sobre Comunicación, Pluralismo y Papel de las Nuevas Tecnologías, organizado por la Presidencia de la República de Uruguay, la agencia Interpress Service y el Banco Mundial, realizado en Montevideo. El presidente uruguayo, José Mujica, durante su intervención en el seminario, reiteró su compromiso con la libertad de expresión. Agregó que ésta se garantiza con la libertad de discrepar. Porque si bien los medios modernos y contemporáneos son capaces de darnos recursos inimaginables para podernos comunicar, también los medios contemporáneos crecientemente pueden ser los instrumentos más formidables de opresión que ha conocido el hombre arriba de la tierra. Pueden ser los instrumentos más negadores de la libertad. En la cita regional participaron alrededor de 100 representantes de medios públicos, estatales y de responsables de comunicación de varios países de América Latina, así como también directores y editores de varios de los más importantes medios de comunicación de la región, actores protagonísticos de la sociedad civil y expertos en comunicación. El subsecretario de Innovación y Desarrollo de Medios de la Presidencia de la República de Ecuador, Marco Antonio Bravo, quien fue invitado al evento por el Banco Mundial, fue uno de los expositores en el panel sobre medios y pluralismo de los medios en América Latina. La generación de los espacios públicos de comunicación, el cual despertó gran interés en los presentes. Bravo resaltó el papel protagónico que tuvieron los medios públicos en Ecuador el pasado 30 de septiembre, día en que el país vivió un intento de golpe de Estado. Afirmó que Ecuador está pasando por un momento de madurez en la comunicación a través de los medios públicos, que antes del gobierno del presidente Rafael Correa no existían y que estos están para defender la democracia y los intereses ciudadanos. Con los medios públicos creemos que cumplimos con la necesidad de que la comunidad se comunique de manera eficiente sin solamente responder a la agenda del gobierno de turno. El pueblo se pronunció a través de una consulta popular para que contemos con una ley de comunicación que regule ciertos contenidos y que el periodista y el medio asuma a través de la responsabilidad ulterior lo que dice y lo que escribe. El gerente de Relaciones Externas de América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Sergio Jelinek, aseguró que los medios de comunicación deben mantener su independencia y no ser actores políticos como sucede en ciertos países de la región. Asimismo, el director para América Latina de la agencia de noticias Interpress Service, Joaquín Constanzo, expresó su desacuerdo con que existan periodistas y medios de comunicación que hagan actoría política. Hoy asistimos en el mundo en general a una concentración de poder en los medios, a veces con tendencia a que los medios sean cada vez más ideológicos en lugar de respetar la independencia en las coberturas. En cualquier manual de periodismo está dicho, bueno, separe la información de la opinión.
Si usted informe lo que está pasando, después, por supuesto, tiene todo el derecho del mundo a decir cómo la piensa usted, pero no lo entrevere. El seminario demostró que los temas relacionados con comunicación y pluralismo de gran actualidad en toda América Latina se pueden debatir y debatir a alto nivel. Desde Montevideo, Uruguay, con cámara de Rolando Chávez, Alejandro Álvarez Tapia, El Ciudadano TV. Vamos a una pausa y Marco Antonio Bravo entrevista a Enrique Fasano, director del periódico La República de Montevideo, Uruguay, y la necesidad de regular la actividad de la prensa en todo el continente. También corresponsable de la inestabilidad democrática. Siga con nosotros. En los siguientes minutos vamos a conversar con Federico Fasano, él es periodista, director del diario La República aquí en Montevideo, Uruguay, para comentar sobre diversos temas, aprovechando este evento de comunicación internacional que se lleva a cabo en la capital uruguaya. Gracias por aceptar conversar con la televisión ecuatoriana. Es un gusto poder comunicarme con el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo mira este proceso de diálogo que se vive en este momento en algunos países y aquí en Uruguay sobre la comunicación, los medios públicos en general? Bueno, con mucho júbilo porque es un proceso extraño. En las décadas pasadas, los estados latinoamericanos siempre fueron aliados de los medios contra las sociedades que tenían que apoyar. Siempre ha habido una alianza. Los estados, incumpliendo su obligación natural y constitucional de apoyar a los pueblos a los que tienen que servir, prácticamente se unieron durante décadas y décadas con los medios privados, ignorando los derechos de los ciudadanos. Recién ahora, hace una década y poco, y todo eso que comienza a llegar esta ráfaga de aire tonificante de gobiernos progresistas en toda América Latina, como nunca antes se había dado, es que los estados empiezan a asumir su compromiso raigal con las sociedades y los pueblos y comienzan a preocuparse por el tema de la comunicación. Y además empiezan a defender los derechos de las sociedades y a decirles a los medios, a los dueños de los medios, señores, no sean omnipotentes. La información, el conocimiento no es propiedad de ustedes. Aunque ustedes se apropien de un bien que es común y que es patrimonio de la humanidad, ese es un bien que no les pertenece. Ustedes lo administran, pero tienen que administrarlo de acuerdo a diferentes regulaciones. Porque, ¿por qué se niegan a que legislemos? Se legisla sobre todo en América Latina. No hay nada, hasta sobre el comercio, sobre cualquier cosa, pero menos sobre los medios. Ahora, si no existirían estos gobiernos progresistas de cambio en América Latina, ¿usted cree que habría este debate de medios públicos o esta necesidad de contar con otro lado de la información? No, pero en primer lugar, los medios siempre se han negado a este debate. Y los estados también se negaban a este debate. Los únicos que promovían el debate es un puñado de medios alternativos, ¿no? y la sociedad organizada. La organizada, porque la desorganizada tampoco entendía el tema y creía al revés, que le debía favores a los medios. La irrupción de estos estados progresistas es lo que ha determinado este debate y lo han puesto. Y además los estados han hecho lo que no hacían los estados de antes. Los estados de antes no solo eran aliados con los medios, no solo ignoraban y no instalaban el debate, sino que además trataban de incidir en las sociedades para decirle, este no es el problema. En cambio, ahora son los propios estados los que instalan el debate, más que las sociedades presionan, pero ahora se ha dado, y son estados estos que no utilizan la información y el conocimiento en beneficio gubernamental, lo están utilizando en beneficio de la sociedad, que eso es muy distinto, porque los estados anteriores era pura propaganda estatal. Los medios de comunicación estatales eran medios de comunicación gubernamentales que además amordazaban a la sociedad y se aliaban con los grandes medios y con los monopolios. Hoy es al revés, pero tampoco lo usan en beneficio propio. Lo están usando como árbitros, como un arbitraje social para que los sectores sociales puedan ser beneficiados con el conocimiento, la cultura y la información. En Uruguay, ¿cuál es la situación de los medios? Como en otros países ya se está discutiendo la ley de comunicación.
¿Cuál es la realidad acá? Bueno, ahora comienza en este segundo semestre la discusión sobre la adjudicación de la televisión abierta digital. Es la gran oportunidad de pluralizar las voces, de multilateralizar la información. Este gobierno ya ha decidido que va a ser un llamado democrático, abierto, amplio y plural, para que haya 2 nuevos canales privados más. Estamos hablando de lo privado. En lo público va a haber también 3 canales destinados a la información pública y va a haber 3 canales que se les va a dar a los sectores sociales. Y además va a haber 2 canales privados más que van a tener que competir y cumplir los requisitos, que son requisitos de amplitud, requisitos de pluralismo, requisitos de servicio a la sociedad. Ahí se va a empezar a discutir también la ley de medios. ¿Cuál es su criterio cuando algunos sectores de la comunicación, de la sociedad civil, de otras entidades, sostienen que la mejor ley es la que no existe? Bueno, pero eso es lo absurdo del asunto. Si se legisla sobre todo, sobre economía, sobre cultura, no hay ámbito donde el Poder Legislativo no tenga su proyecto y su legislación. El único ámbito donde se prohíbe la legislación es la comunicación, es sobre los medios. ¿Por qué? Bueno, porque es un poder férreamente y monolíticamente constituido para defender sus derechos contra los derechos de la sociedad. No hay peor comunicación que la que no está regulada, digo yo. Todo lo contrario, porque en definitiva si no se regula, ¿quién defiende los derechos del único titular exclusivo y excluyente de la información, que es la sociedad? Pues no son los medios los titulares, ni es el Estado, es la sociedad, la dueña de la información, y hay que servirla. La única forma es legislar como se legisla las cadenas de supermercados, como se legislan los derechos de los consumidores. Entonces, esto es imprescindible. Ya es imparable la legislación, porque ya son varios los países. La legislación argentina, que es excelente, puedo tener algunas discrepancias sobre algunos aspectos muy puntuales, pero su espíritu es excelente y está marchando en esto. Ecuador, Paraguay, Venezuela no ha entrado todavía en el tema de la legislación, seguía más por los hechos, pero va a entrar también y va a tener que convocar a toda la sociedad. Nosotros en México, en el año 1976 al 80, trabajamos para hacer una ley de reforma democrática de la prensa, la radio y la televisión. Una ley de 550 artículos, la primera que se hacía en América Latina. Fuimos derrotados por el monopolio televisivo de Televisa, tuvimos que renunciar al proyecto, pero quedó sembrada esa semilla. Y la UNESCO declaró al proyecto derrotado mexicano en 1976 como el primer intento de democratizar la información en prensa, radio y televisión. Pero esas semillas hoy están germinando por toda América Latina y ya es imparable el que exista una ley de medios, no contra los medios, no a favor del Estado, sino a favor de la sociedad. 2 cuestiones más. ¿Cuál es su visión de lo que sucede en el Ecuador, de este proceso político que vive con el presidente Correa? Bueno, el presidente Correa evidentemente ha revolucionado la sociedad ecuatoriana y lo ha hecho con gran inteligencia y gran amplitud. El problema es que se enfrenta a medios muy poderosos, medios centenarios algunos, ¿no? En Quito, que tienen un concepto sobre la libertad de prensa y sobre cómo tiene que ser la relación entre el informador y el informado, que obviamente se opone a todos los planes de pluralización, ¿sí? Porque en el fondo tienen un monopolio del pensamiento. Ellos consideran la libertad de prensa es la libertad de elegir, apagar el televisor o la radio o no comprar el diario, esa es la libertad de prensa. Confunde este simpático discurso liberal, confunde la libertad de prensa con la libertad de empresa, confunde la libertad de información del medio con la libertad de información de la sociedad, la libertad de tener medios con los propios propietarios de medios con la libertad de tener medios la sociedad, que es casi imposible. Entonces hay una confusión deliberada. Y además,
tienen una relación. Yo informo, tú sos informado. Tú no tenés más derecho que el de ser informado, pero no podés participar en el proceso informativo. Y eso, destruir esa idea cultural dominante que está internalizada en vastos sectores de la población también, que ignoran sus derechos, ignoran que tienen derechos sobre la propia información que reciben. Esto no le va a ser fácil al presidente Correa revertirlo, pero está dando pasos de gigante en torno a eso. Este último plebiscito así lo confirma, y ojalá no lo superen ni la CIP ni todos estos medios centenarios con un pensamiento monopólico casi uniforme, porque confiamos, todos los que estamos en la reforma de la comunicación, confiamos mucho en el presidente Correa. Usted me contaba una anécdota que tiene con el presidente Correa. Ah, sí, bueno, el presidente Correa, yo escribí un libro cuando huí de la dictadura y fui al exilio mexicano. Ahí escribí un libro que se llama Después de la derrota. Ese libro fue a Uruguay, fue secuestrado en las aduanas, no llegó, no es conocido en Uruguay porque fue secuestrado. Y el presidente Correa, cuando recibe al presidente Tabaré Vázquez, lo recibe con un discurso de bienvenida y da un pensamiento, una larga parrafada, digamos, y que cuando termina de decirla, en el inicio dice, esta idea, esta reflexión corresponde a un compatriota suyo, le dice al doctor Tabaré Vázquez, el intelectual uruguayo Federico Fasano Merten, en su libro Después de la derrota, que yo no lo tenía. Yo me entero por los cables que llegan y dice que me había mencionado de tal manera, y le pido el libro, porque por lo menos para hacer una fotocopia, porque no lo tenía. Y él cuando viene acá a Uruguay, que me concede una larga entrevista, que después sale publicada y difundida por la radio, la televisión y el diario La República, me obsequia el libro que él tenía todo ajado de aquella vez. Esa es la anécdota que conservo de él. ¿Cuál sería su mensaje para el pueblo ecuatoriano, pueblo latinoamericano? Bueno, por primera vez estamos cerca de la nación latinoamericana, de la constitución de la patria grande, de la gran nación latinoamericana con la que soñaron Bolívar, San Martín, Artigas, los héroes de toda nuestra América, los primigenios héroes, y que fueron balcanizados y que al final, como dice el presidente Mujica, dijo, somos un montón de países, pero no somos una gran nación. Se están poniendo los cimientos para la gran nación latinoamericana, para la patria grande, que soñaron nuestros próceres de la independencia. Y Ecuador es una pieza esencial, fundamental. Primero porque tiene el privilegio de contar con un mandatario como es Correa. Un mandatario que además ha mostrado gallardía y el coraje en septiembre del otro año, cuando casi más pierde la vida, y su coraje ayudó mucho para que no la perdiera. Entonces, no aflojar hacia la gran patria latinoamericana, la gran nación latinoamericana, la que soñaron nuestros héroes. A propósito de la CIP, ¿cuál es su criterio? Bueno, la CIP siempre fue el Ministerio de Colonia Informativo de los Estados Unidos. Así, desde su origen, que tiene un origen espurio, nace en la Cuba de Batista, ¿no? Y además son los grandes propietarios de los medios de comunicación las que la integran. Hay una confusión, se cree que son los periodistas, no son los periodistas, son los medios de comunicación, los dueños de los medios de comunicación. Es decir, ahí está representada la florinata de la apropiación privada de un bien común que es la cultura, el conocimiento y la información. Ellos se han apropiado de eso y fundaron su casa madre, que se llama la CIP. Y están jugando un papel nefasto porque se están oponiendo a todos los intentos de los estados al servicio de la comunidad para transformar la comunicación estatal y gubernamental en comunicación pública y la comunicación pública en una comunicación al servicio de la comunidad. La CIP es el principal obstáculo a todo esto. ¿Por qué? Porque se basa en la lógica de la mercantilización. Esa es su lógica y se va a oponer siempre y en todo momento a la lógica
de que ese es un bien público, un bien común al servicio de la comunidad y que los pueblos son los dueños de la información. No, los medios son meros intermediarios que tienen que trabajar para el consumidor pueblo. Muy gentil, Federico, gracias. Gentiles ustedes. Muy amable, Federico Fasano, él es el director del diario La República aquí en Montevideo. Además, maneja los otros medios de radio y televisión, con una lectura diferente de lo que significa la información y la comunicación para que vaya directamente y que sea beneficiado el ciudadano. Hacemos una pausa y vamos a regresar con más información aquí en El Ciudadano TV. Seguimos informando. El presidente electo del Perú, Ollanta Humala, visitó Quito esta semana. Recibido por el jefe de Estado ecuatoriano Rafael Correa, Humala, quien inicia su gestión el próximo 28 de julio, manifestó su interés de que las buenas relaciones entre ambas naciones continúen. Temas como seguridad, combate a la delincuencia organizada y lucha contra el contrabando, así como el avance del estudio para el proyecto Puyango-Tumbes, cuya construcción iniciará en el 2013, fueron algunos de los temas abordados. Ollanta Moisés Humala Tazo es un militar retirado de 49 años de edad y el presidente de la hermana República de Perú desde el próximo 28 de julio. Un mes antes de su posesión, llegó a Ecuador para reunirse con el presidente Rafael Correa y ratificar su compromiso de continuar con las excelentes relaciones bilaterales que actualmente existen entre los dos países. Que resolvamos problemas comunes que hoy día también nos tienen que hermanar, como es la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, la lucha contra la pobreza, contra el analfabetismo, la lucha por la seguridad. Hemos hablado de esas extraordinarias relaciones que en este momento viven Ecuador y Perú y estamos seguros que pese a ser ya extraordinarias, van a seguir mejorando con el gobierno del presidente Humala. Humala dijo sentirse como en casa y como muestra del interés en la cooperación conjunta, un anuncio. Ratificarnos que con Ecuador no tenemos ningún problema limítrofe. Era el mediodía del martes y entre muestras de cariño de decenas de peruanos que se concentraron en la Plaza de la Independencia, el recién electo mandatario peruano llegó a Carondelet. El gobernante ecuatoriano salió hasta el pretil de la Casa de Gobierno para recibir al visitante y juntos subieron hasta el despacho protocolar donde mantuvieron una reunión privada en la que el presidente Correa felicitó a Humala por su victoria. Si en algo podemos ayudar con el camino recorrido aquí a Ecuador, usted sabe que cuenta absolutamente con nosotros. Humala ganó las elecciones generales de Perú el pasado 5 de junio con el 51.44% de votos válidos, frente a Keiko Fujimori, y su mandato durará 5 años. En Quito, Yoconda Lor, El Ciudadano TV. Un ahorro de al menos $230 millones en importaciones y la sustitución de algunos productos de consumo por aquellos de fabricación nacional son las previsiones tras la realización de la segunda feria Ecuador Compra Ecuador, que esta semana se realizó en la ciudad de Guayaquil. Identificar demandas, condiciones para los proveedores y parámetros mínimos de competitividad frente a la oferta extranjera son varios de los aspectos a considerar. Unos 600 productos se ofertaron a cerca de 63 posibles compradores durante los 2 encuentros. La feria se repetirá en 7 meses. Bueno, básicamente el programa responde a esa gran política pública de contribuir a un proceso de transformación y de desarrollo productivo orientado a generar un esfuerzo de sustitución estratégica de importaciones, en esta primera fase hacer una reducción de esas importaciones, generar un proceso de diversificación y consolidación de la oferta de nuestros productos, tanto para el mercado nacional cuanto para el mercado internacional. De esta manera, la ministra Verónica Sion explicó en qué consiste el programa Ecuador Compra Ecuador, que tiene como objetivo incrementar la venta de artículos ecuatorianos y además que los productores nacionales tengan la oportunidad de vender directamente su mercadería a las grandes cadenas de comercio. Se busca también elevar la calidad del producto local, además de promover el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa y por otro lado llegar a una situación estratégica de importaciones que sobrepase los $200 millones en los próximos 2 años. Nosotros recién empezamos, somos microempresarias
Entonces fue súper bueno para hacer el encuentro comercial con otras empresas mucho más grandes que nos pueden dar la oportunidad de venderles nuestros productos. Me llamó la atención todas las iniciativas que está teniendo el gobierno para los microempresarios, ¿no? Para las personas que recién empezamos y que a la final no tenemos tanta orientación de cierto modo y tanta apertura de las grandes cadenas en una primera instancia cuando vamos solo a enfrentarnos a ellos. Hasta el momento se han desarrollado 2 encuentros, uno en Quito y otro en Guayaquil. Más de 600 productos se han ofertado a unos 63 posibles compradores. Lo importante es también destacar el hecho de que este tipo de encuentro responde a también una alianza positiva público-privada. Desde Guayaquil, con cámara de Edgar Domínguez, Catherine Ulpo, El Ciudadano TV. El sector carrocero de esa provincia es uno de los más numerosos del país. Juntos movilizan casi la mitad de la producción nacional. Juan Pablo Gutiérrez los visitó en Ambato. Desde los años 70 está vigente la industria carrocera en Tungurahua. Desde el 2008 este sector reporta un avance significativo. La industria metálica Cepeda, por ejemplo, con 33 años en el mercado, sus ejecutivos aseguran que el éxito radica en un trabajo conjunto. El gobierno se ha interesado por el desarrollo productivo. Yo creo que estamos viviendo una época en que hemos sido muy tomados en cuenta como un sector protagónico. Esta actividad ha generado impacto en la economía local, dando paso a la creación de otras pequeñas empresas. Gracias a Dios que el gobierno ya no permite que entre las empresas importadas. Tenemos trabajos para nosotros y dar trabajo también a más gente que necesita, pues, ¿no? Por su parte, el Ministerio de Industrias desarrolla un proyecto para la creación de un gran centro de producción. Nos permitirá mejorar las capacidades internas de los productores, mejorar la tecnología con que no cuentan, que está orientada fundamentalmente a respetar la vida del ciudadano que utiliza las carrocerías. Desde este centro se trabajará en nuevos diseños y se reforzarán aspectos de seguridad. Los días van a cambiar para el sector productivo, vamos a encontrar ese camino que necesitábamos haberlo encontrado hace rato para ir perfeccionando nuestros productos e internacionalizándolos. El 80% de esta producción en el país se elabora en Tungurahua. Esta industria se prepara además para un negocio que fue aprobado con una empresa venezolana privada para la producción de aproximadamente 2.000 unidades. Juan Pablo Gutiérrez, El Ciudadano TV. Marco Antonio Bravo entrevista a Esteban Albornoz, ministro de Electricidad y Energía Renovable, sobre la vigencia de las nuevas tarifas eléctricas para quienes consumen más de 500 kilovatios hora y la única acción de protección interpuesta por la oposición política para impedir su vigencia, que resta por resolver. Todo esto y más tras la siguiente pausa. Nos encontramos aquí en el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable para conversar con el ministro Esteban Albornoz sobre diversos temas que son de mucho interés, sobre todo porque ya el país cuenta con un nuevo pliego tarifario y ese es un tema que vale la pena aclarar ciertos puntos que son fundamentales. Ministro, bienvenido al Ciudadano TV. ¿En qué consiste este nuevo pliego tarifario? ¿A quiénes afecta? ¿De qué manera la población se va a ver reflejada con este sinceramiento de precios que ha definido el Gobierno Nacional? Gracias. Efectivamente, a partir del 1 de julio está vigente un nuevo esquema tarifario, que no tiene como objetivo la subida de las tarifas, sino tiene como objetivo una señal tarifaria para que consumamos mejor, es decir, con eficiencia, haciendo uso racional de la energía eléctrica. Es así que aquellos consumidores que consumen sobre los 500 kilovatios hora al mes en la sierra y en la costa en los meses a partir de marzo hasta el mes de noviembre, van a tener un pequeño incremento gradual en función de su consumo. Y aquellos clientes de la costa que tengan consumos superiores a los 700 kilovatios hora al mes en los meses entre diciembre y mayo, van a tener una señal tarifaria a partir justamente de ese valor de los 700 kilovatios hora al mes. Pero el crecimiento del valor del kilovatio hora que recibimos en nuestros hogares, aquellos clientes, como había explicado, de 500 en la sierra y en la costa en 6 meses, en un periodo de 6 meses, y 700 en el otro periodo de los 6 meses en la costa, ¿sí? Va a ser muy gradual, ¿no es cierto? Para dar ejemplo, si alguien consume 550 kilovatios hora al mes en la sierra,
actualmente paga $57, va a pagar $59. Es decir, $2, ya ha incluido todos los impuestos, la tasa de basura, la tasa de recolección de basura, el tema de alumbrado público, en fin. Entonces, es un incremento gradual. Pero Es decir, la nueva tarifa tiene que ver, siempre habrá este subsidio, en el caso de la sierra de los 500 kilovatios hora y en la costa 700, dependiendo de la época. Pasemos a hablar de los subsidios, pero solo para completar la idea. Quería decir, hay una pequeña señal tarifaria a aquellos que comienzan a superar ligeramente los 500 kilovatios hora al mes o los 700, dependiendo, ¿no es cierto? Claro. Pero a partir ya de los 1.500, de los 2.000, la señal tarifaria es más fuerte y el costo del kilovatio es mayor. O sea, va creciendo el costo del kilovatio en función del consumo. ¿Qué decimos aquí? El que consume más y no consume responsablemente paga más. Ese es el concepto. Y es un concepto que no se ha aplicado solo en el Ecuador, se aplica en gran parte de los países del mundo. Se utiliza a la tarifa como una señal de eficiencia energética. En el Ecuador tenemos que trabajar en eficiencia energética. Gracias a este gobierno hemos logrado arrancar ya el concepto de eficiencia energética, de usar bien nuestros recursos. Para concluir, ¿no es cierto? Tampoco es una medida aislada, desarticulada. Estamos hablando de eficiencia energética. Un tema es el concepto de dar señales a través de la tarifa a los clientes para que usen racionalmente la energía. Pero tenemos proyectos adicionales como la sustitución de focos incandescentes por focos ahorradores, con mucho éxito en este proyecto. Tenemos un plan Renova, cambiar refrigeradoras ineficientes por nuevas refrigeradoras. Vamos a trabajar en el tema de los aires acondicionados. En fin, hay una gran cantidad de actividades. Una serie de medidas. Esto es parte incluso del cambio de matriz energética que está llevando adelante el gobierno. Ahora, lo que la población también se pregunta es cuándo y por qué se tomó esta decisión. Es decir, el gobierno nacional tiene más de 4 años ya de ejercicio y entra en vigencia un pliego tarifario diferente al que tenía antes. Qué bueno invocar el tema de la matriz energética. Vamos, ¿no es cierto?, a cambiar esa matriz energética donde ahora tiene mucho protagonismo la generación térmica ineficiente, costosa, donde tampoco usamos bien la energía, no usamos con racionalidad. Entonces, desde el primer día, desde el año 2007, que el gobierno asumió, pues, tanto las áreas estratégicas, se han elaborado proyectos y se vienen estudiando formas con el fin de mejorar el uso de la energía, de mejorar, de cómo generar con mayor eficiencia. Y es por eso que podemos revisar una publicación en el año 2009 donde ya se hablaba, ¿no es cierto?, de un esquema tarifario con una señal de eficiencia energética, justamente de un incremento en forma gradual y al final exponencial para dar esa señal de eficiencia energética, para que tengamos que consumir menos, mejor. ¿Por qué entra en vigencia desde el 1 de julio? Porque hemos completado los estudios, hemos hecho los análisis y a partir del 1 de julio es adecuado, después de haber concluido una gran cantidad de análisis, de estudios, de estadísticas. Nosotros no hemos utilizado encuestas para poder establecer la propuesta. Pero sí se publicó una encuesta en donde da la sensación de que la población justamente considera que hay un incremento desmedido en la tarifa de electricidad. Claro, en esa que le llaman encuesta, que para mí no es una encuesta ni tampoco es un sondeo de opinión, porque en forma irresponsable se publican datos que fueron publicados el día lunes pasado y martes pasado por un diario. Se publicaba y decía que la afección no es lo que se había anunciado oficialmente, que la afección en el Ecuador va a ser muy superior a lo que habíamos planteado a través de datos reales, de estadísticas. Inclusive llegan a decir que la afección va a ser aquellos clientes que consumen, más bien explicando de otra manera, aquellos clientes de la clase media, media baja inclusive, y decía que la afección a los clientes residenciales va a estar alrededor del 47%, en otros casos del 30%, un absurdo. Los datos reales que tenemos, ¿no es cierto?, de las empresas eléctricas, que se obtienen de los sistemas comerciales, de las empresas que manejan software, tenemos el dato real, tenemos la lista de todos los clientes residenciales, cuánto consumen, cuánto pagan efectivamente, y no solo del último mes. Y usted, si necesita saber cuánto consumió un cliente X en marzo del año 2010, yo le doy el dato exacto y cuánto pagó. Esa es la información que me ha servido y por eso estamos clarísimos de cuál es la afección de esta medida tarifaria. Y la afección es a menos del 3% de los clientes residenciales. ¿Y cuáles son el 3%? Los que más consumen, los que más recursos tienen y tienen la capacidad de afrontar, porque además tenemos que tener en cuenta, y ahí retomo un asunto que usted lo puntualizó al inicio, el tema del subsidio. Tenemos ciudadanos y ciudadanas tener claro
que la tarifa que se cancela, ¿no es cierto?, que nosotros cancelamos como ciudadanos, no cubre los costos del servicio, es decir, no cubre lo que le cuesta al Estado generar, transmitir y distribuir energía eléctrica. Correcto, es decir, para ser mucho más claros y específicos en este tema, la decisión se ha tomado en consideración a varios estudios desde hace varios meses atrás, la necesidad de ser más eficientes en el consumo de energía y de sincerar los precios. Las encuestas pueden ser contrastadas entonces con la presentación de las planillas, que digamos es una respuesta real del consumo de los ecuatorianos. Así, por eso yo decía pues que se equivocaron los que hicieron la encuesta y los que contrataron la encuesta, o sea, botaron el dinero. ¿Por qué le digo? Porque no es necesario, nos pedían una certificación de la empresa distribuidora y le daba no solo un dato, le podía dar todo el histórico de los clientes residenciales de cuánto consumen. Hay errores profundos desde la concepción mismo, desde tomar la decisión de hacer una encuesta cuando tengo datos reales. Yo hacía un comentario y decía, da igual que hacer una encuesta después que el Consejo Nacional Electoral proclama los resultados reales del 100%, daría igual. No era necesario hacer la encuesta, está a disposición de todos los que quieren hacer análisis de los datos de cuánto se consume en el país, de cuántos clientes consumen por debajo de los 500 kilovatios hora al mes, en fin, está a disposición a las empresas eléctricas, hay que solicitarles y vamos a entregarles. Los datos que nos sirvieron para el modelo, para la propuesta, para establecer, ¿no es cierto?, esta nueva estructura tarifaria son basados en datos reales e históricos, que eso tenga la plena seguridad todos los ciudadanos y ciudadanas y los ciudadanos residenciales. La gran mayoría de los ciudadanos residenciales, es decir, el 97% de los ciudadanos van a tener la misma tarifa, van a tener el mismo subsidio. Es decir, en eso no va a haber mucha variación. ¿Qué pasa con los sectores industriales, sectores comerciales, los pequeños negocios, quienes dependen inclusive de la venta del día a día? ¿Qué pasa con estos sectores? ¿Se van a ver afectados por este sinceramiento de precios o las cosas quedarán igual? Bien, no se ha tocado y no se va a tocar ni se va a revisar las tarifas a los clientes industriales artesanales, es decir, aquellos clientes que tienen pequeños talleres, vulcanizadoras, en fin, tampoco a los clientes comerciales. Esta es una medida exclusivamente, ¿no es cierto?, a aquellos clientes residenciales que consumen sobre los límites 500 y 700 kilovatios hora al mes. Nada más, en absoluto se va a alterar, justamente necesitamos dar la señal a aquellos que no consumen responsablemente, aquellos, ¿no es cierto?, que históricamente el Estado ha dado subsidios mucho mayores que a la gente que sí necesita. Podemos hacer ejemplos con la tarifa actual, con la tarifa eléctrica actual. Aquel cliente que consume 180 kilovatios hora al mes, que en la sierra es un consumo bastante normal, y lo digo con claridad en la sierra, ¿no es cierto?, y puede ser una familia de 4 o 5 personas, inclusive con un consumo de 180 kilovatios hora al mes. El Estado, para que pueda, ¿no es cierto?, disfrutar de esa energía eléctrica, que es un servicio básico, tenía que disponer mensualmente de $11 para cubrir los costos que no se cubren a través de la tarifa. $11 mensualmente aquel que consume 180 kilovatios hora al mes, un consumo bastante normal, que inclusive en la costa consumen, porque el promedio en la costa está por debajo de los 150 kilovatios hora al mes. Ahora, se ha calculado, ministro, en cuanto a recursos, ¿cuánto representa todo esto? Le iba a hacer un ejemplo bien interesante. Yo decía, aquel que consume responsablemente, no desperdicia, apaga la luz cuando no esté presente, en fin, el Estado le tiene que destinar $11 mensualmente para que tenga ese servicio. Pero aquel cliente, por ejemplo, que consume ya 1000 kilovatios hora al mes, el Estado le tiene que destinar de subsidio $60. O sea, porque tengo una casa muy grande, porque dejo las luces encendidas, porque no controlo la temperatura a través de los aires acondicionados, en fin, dejo prendido mientras no esté. A eso el Estado, a esa misma familia, porque puede ser una familia compuesta por el mismo grupo de personas, le está subvencionando $60. Antes le subvencionaba $11 a aquel que consume 180, al que consume 1000 ya le tiene que destinar $60. Pero vamos más allá, hay clientes en el país, una sola familia, que consume 10.000 kilovatios hora al mes o más. Aquellos clientes que tienen ese consumo, un consumo excesivo, el Estado tiene que destinar mensualmente para que ellos tengan esa energía $600. A una misma familia, ¿no es cierto?, que consume mucho, que no consume responsablemente, el Estado le tiene que destinar de su dinero, de la caja fiscal, que es dinero de todos los ecuatorianos, ¿no es así?, $600. A la otra familia le destina $11. Eso es equidad, eso es justicia. Porque mucho se reclama que no es justo la medida. Lo anterior no era justo. O sea, aquellos clientes que consumían 10.000 kilovatios hora al mes y tenían ese subsidio, creo que tienen una deuda social
con el país. Los resultados que ustedes esperan lograr con esto, con esta medida que de hecho varios ecuatorianos van a tener que reflexionar en cuanto al consumo energético. ¿Qué resultados piensan lograr ustedes? A ver, la intención no es recuperaciones financieras ni económicas, no es tener más ingresos en el sector eléctrico. La intención es que consuman mejor, vuelvo a repetir, con eficiencia. Esa es la intención. Si no recaudamos $1 más, como decía el compañero presidente, no nos importa, pero sí que dejen de consumir en forma irracional, con consumos excesivos. Obviamente va a haber ingresos adicionales, pero no es el objetivo en absoluto. El objetivo, tengamos claro, ciudadanas y ciudadanos, que es la señal de eficiencia energética. Consumamos mejor, con responsabilidad con el país. Ministro, hay algunos sectores que indiscutiblemente están en la oposición y han mencionado que el gobierno debe tomar otras medidas y no este incremento tarifario como ellos lo sostienen. Por ejemplo, reducir las pérdidas que se producen en algunas empresas eléctricas a nivel nacional, cobrar a quienes deben hacerlo. Este tipo de medidas que sin duda ayudarían a recuperar ciertos recursos para el Estado. A ver, justamente no vale que se confunda, y la oposición obviamente quiere confundir, quiere desinformar. Un tema es la gestión de las empresas distribuidoras, un tema es la recuperación de las pérdidas y otra es, ¿no es cierto?, un programa, un proyecto de eficiencia energética en la que la señal tarifaria es uno de los elementos, ¿no? Entonces, para dar señal de eficiencia energética hemos utilizado la tarifa. Ahora, estamos trabajando paralelamente y en forma intensa para mejorar la gestión de las empresas distribuidoras, para tener mejores indicadores, particularmente en el tema de las pérdidas, porque se ha dicho, suben la tarifa porque no pueden controlar las pérdidas de energía. Aquellos que ya estuvieron en su momento a cargo del sector eléctrico, ellos nos vienen a dar este rato recetas. Nosotros decimos, aceptamos la receta, pero para saber cómo no hay que hacer las cosas. Al referirme a las pérdidas, cuando asumimos, ¿no es cierto?, en el año 2007, la responsabilidad de llevar a cabo esta revolución ciudadana, las pérdidas en el país estaban cercanas al 22%, las pérdidas totales en el país 22%, escúchenme bien. Ahora las pérdidas están en el 15.6%. ¿Cuánto hemos reducido? Este rato están con tendencia a la baja, queremos llegar a valores aceptables internacionalmente, es decir, al 12%, nos estamos acercando de los estándares internacionales, nos estamos acercando a ese valor, al 12%. Pero asumimos casi con el 22% de las pérdidas. Históricamente las pérdidas se mantenían en esos niveles. Y yo sí quiero recordar un dato. En pleno gobierno de Lucio Gutiérrez, en el año 2004, tuvimos las pérdidas más altas en la historia eléctrica del país, 23 y algo más %. ¿No es cierto? Y ellos son los que nos vienen a dar estas recetas. Finalmente, ministro, entonces los ecuatorianos no debemos temer a este nuevo pliego tarifario que, reitero, ha entrado en vigencia desde el 1 de julio. Así, entró desde el 1 de julio, no tenemos que temer, tampoco, yo decía, no podemos decir, vamos a restringir nuestro confort, vamos a reducir nuestro confort, no. Sigamos aprovechando la energía eléctrica, que es un bien público, con el mismo confort, pero con responsabilidad. Y si nos pasamos de los 500 kilovatios hora al mes o los 700 cuando corresponda, tampoco es un tema complejo y difícil y que va a representar dineros excesivos. Yo le decía, si consumo 100 kilovatios hora al mes, tendré $3 o $4 más en esa planilla. Será una señal a la familia decir, señores, he pagado $4 más este mes, tenemos que reducir y paguemos lo que normalmente pagamos. Esas son las señales que tienen que darse. Está muy bien diseñado el esquema tarifario para dar esas señales, para que seamos más eficientes, para beneficiar a todos los ecuatorianos. Muy gentil, ministro, por atender al ciudadano. No, estamos a las órdenes. Muy amable. Y el tiempo, sin duda alguna, lo va a determinar, los resultados que sean efectivos después de que entre en vigencia, como ya lo ha hecho, este nuevo pliego tarifario. Hemos conversado con el ministro de Electricidad y Energías Renovables, Esteban Albornoz. Vamos a hacer una pausa en este momento y vamos a regresar con más información aquí en El Ciudadano TV. La Dirección de Servicios Ganaderos del Uruguay desmintió que los borregos de la raza Corridal que Ecuador importó desde su país para el programa de repoblación ovina hayan tenido algún riesgo de no sobrevivir en nuestro territorio, tal como lo asegura la asambleísta de Pachacutic, la indígena Lourdes Tibán. Conocimos de cerca los controles instrumentados en Uruguay para garantizar que dichos ovinos ingresaran a nuestro país en las mejores condiciones.
El gobierno de Uruguay, por medio del director de Servicios Ganaderos, Francisco Mucio, desmintió que los borregos de la raza corridal que Ecuador importó desde su país para el programa de repoblación ovina hayan tenido algún riesgo de no sobrevivir en nuestro territorio. Mucio afirmó que los ovinos procedentes de Uruguay, antes de salir de ese país, pasaron por rigurosos controles sanitarios y estuvieron un tiempo en aislamiento para que pudieran adaptarse a las condiciones climáticas de Ecuador, por lo cual era casi imposible que los borregos no pudieran sobrevivir en nuestro país. Acá ya está establecido como norma sanitaria que esos animales que van a ser exportados tienen que ir a un lugar de cuarentena, de concentración, donde tienen un periodo de observación que es variable de acuerdo a las condiciones sanitarias que se hayan pactado entre los países, pero siempre respetando todos los países, y creo que cada vez más se nota eso, somos respetuosos de las directrices de la Organización Mundial de la Sanidad Animal, la OIE. Entonces, nosotros certificamos aquellas enfermedades de las cuales somos libres. La mayoría de las enfermedades importantes que afectan al ovino, el Uruguay está libre. Y se hacen algunos tratamientos en especial para problemas parasitarios o para algún otro problema infeccioso. Con la afirmación del representante del gobierno uruguayo, se desmienten los comentarios de ciertos sectores que afirmaron que habrían muerto más de 50 borregos al no haberse podido adaptar al suelo ecuatoriano. Como Dirección de Servicios Ganaderos, que son los servicios veterinarios de Uruguay, tenemos que ver básicamente sobre las cuestiones sanitarias. Y tengo entendido que la adaptación, porque fue un técnico también de Uruguay a esos efectos, que la adaptación fue correcta. La Sierra Ecuatoriana vive desde hace casi 3 semanas las celebraciones del Corpus Christi. El mandatario presidió la ceremonia de inicio en la provincia de Cotopaxi, pero son todas las provincias de la serranía que celebran este importante acontecimiento en el calendario indígena. Veamos. El presidente de la República, Rafael Correa, fue el invitado de honor en las vísperas del Corpus Christi que se desarrolló en Pujilí, provincia de Cotopaxi. A su llegada fue aplaudido por decenas de personas que se dieron cita a la tradicional fiesta pujilense para agradecerle por sus obras. Para nosotros es importantísimo el apoyo de este gobierno, al cual le agradecemos infinitamente al señor presidente, al señor vicepresidente y a todos sus ministros y secretarías de Estado. Durante cerca de 20 minutos recorrió las calles de esta localidad hasta llegar a la Plaza Sucre, donde se encontraba una tarima. Allí fue recibido por el alcalde de Pujilí, Gustavo Cañar, y el prócer de las vísperas, Miguel Becerra, además de otras autoridades. Lo bueno es gobernar, como el economista Rafael Correa, construye la nueva patria, construyendo caminos de esperanza. ¡Viva Cotopaxi! Al dirigirse al público, el primer mandatario le recordó que las octavas del Corpus Christi de Pujilí fueron declaradas Patrimonio Intangible de Ecuador, por lo cual pidió que esta tradición se mantenga. Pero el mejor regalo, don Miguel, es acabarnos rápido esa extraordinaria carretera que se está construyendo de La Maná a La Tacunga, ¿verdad? Ya vemos cómo la patria está cambiando. Pronto empezarán los trabajos, Quilotoas, Chuchilán y luego Chuchilán-Sichos, para darle la vuelta a ese Quilotoa, salir por Tuacazo, por Lazo, y esos paisajes son maravillosos. Gracias por acompañarnos. Síganos en el Sistema de Información Oficial El Ciudadano SIO y nuestros productos editoriales, la web, nuestros programas de radio, el periódico semanal y en Twitter y Facebook. Gracias a todos los medios de comunicación que nos retransmiten a nivel nacional. Un abrazo a todos y los espero en una semana.